23 videos, 7 niveles. Desde un observador de demolición que accidentalmente filmó su propia muerte, hasta el último salto en bungee de un hombre captado en cámara. Estos son algunos de los videos más perturbadores que se han encontrado en internet. Cuanto más descendemos, más nos damos cuenta de la inquietante coincidencia que es que estas cámaras captaran la calma antes de la tormenta. Comencemos en la punta del iceberg. Nivel 1. Aún desaparecido. El 2 de marzo de 2023, Jack O'Sullivan, de 22 años, graduado en Historia por la Universidad de Exeter, desapareció después de una noche de fiesta en Bristol, Inglaterra. Recientemente había vuelto a su hogar en Somerset tras completar su carrera y planeaba inscribirse en un curso de conversión a Derecho. Aquella noche simplemente se reunió con un grupo de amigos en una fiesta en una casa. Durante la noche estuvo enviando mensajes a su madre para asegurarle que estaba bien, hasta que ya entrada la madrugada se pasó un poco de copas y decidió que era momento de irse. Alrededor de la 1:50 am le envió un último mensaje diciendo que tomaría un taxi para volver a casa. Sin embargo, por razones desconocidas, Jack no salió de la fiesta hasta casi una hora después. Poco después, una de sus amigas recibió una llamada perdida de él. Ella le devolvió la llamada unos 10 minutos más tarde, pero lo único que alcanzó a escuchar fue Jack diciendo hola antes de que la comunicación se cortara. Esa fue la última vez que alguien supo de él. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando por la calle Bennett Way en dirección al centro de la ciudad. Después de eso, los investigadores no encontraron más rastros. A pesar de que la policía revisó horas de grabaciones y organizó amplios equipos de búsqueda, incluidos buzos, no se halló ninguna pista. Su familia comprensiblemente está devastada y frustrada. Creen que Jack pudo haber caído al río cercano y han expresado fuertes críticas sobre cómo la policía ha manejado el caso. Por otro lado, la policía y los equipos de búsqueda creen que no fue así, ya que de serlo el cuerpo habría aparecido en algún lugar. Esta teoría se refuerza con la última grabación de cámaras de seguridad que muestran claramente a Jack caminando en dirección opuesta al río. Han pasado ya más de 2 años y aún sigue desaparecido. Su familia no se rinde, han contratado investigadores privados y ofrecen una recompensa de $20,000 por cualquier información que ayude a resolver el caso. Siguen con la esperanza de que alguien en algún lugar sepa algo. Colapso del cine en Ciudad Cebú. La noche del lunes 15 de junio de 2015, el techo completo de un cine local en Ciudad de Cebú, Filipinas, colapsó debido a una fuga en el sistema de rociadores contra incendios. Ese día, una empresa llamada Dreamscape Network había reservado la sala para un gran evento de relanzamiento de marca. La compañía era bastante grande y tenía oficinas en lugares como Dinamarca, Dubái y Singapur, por lo que naturalmente muchos empleados se reunieron para la ocasión. El lugar, Ayala Center Cebú, había sido renovado recientemente. Dada la magnitud del evento, asistieron numerosos empleados, ejecutivos y embajadores de marca. Todos estaban sentados en una de las salas de proyección para ver una nueva película, cuando escucharon una pequeña explosión seguido de una fuerte caída de agua del sistema de rociadores. Hay un video grabado dentro del cine poco después de que el sistema fallara. Al principio la gente parecía confundida, pero relativamente tranquila, alejándose del agua. Todo cambió en segundos. En el extremo de la sala, una gran sección del techo cedió y cayó directamente sobre el público que estaba debajo. Fue entonces cuando todo se descontroló. La gente comenzó a entrar en pánico y a empujarse para salir. Además de los escombros, ahora temían que el agua se acumulase demasiado rápido. Mark Evans, CEO de Dreamscape Networks, recordó después: en menos de un minuto el techo colapsó y algunas de las personas quedaron atrapadas bajo él. El agua llenó todo el cine en cuestión de minutos. Me llegaba hasta las rodillas. Según él, 2 trabajadoras quedaron atrapadas bajo los restos y no había nadie que pudiera ayudarlas. El personal de seguridad del cine aparentemente había huido, dejando a todos adentro a su suerte en una sala destruida e inundada. 6 personas fueron trasladadas posteriormente al hospital con distintas lesiones, incluyendo una posible lesión de columna. Avión se estrella en la carretera. En abril de 2022, una pequeña avioneta monomotor se estrelló de alguna manera justo en medio de la autopista Cobb Parkway en Georgia, Estados Unidos. El único ocupante de la aeronave, el piloto, logró salir con vida, sufriendo solo una lesión menor en la muñeca. Por afortunado que esto suene, las imágenes captadas por una cámara de tablero muestran claramente lo milagroso que fue que sobreviviera.
En la grabación tomada desde un automóvil que circulaba hacia el norte se ve la avioneta dirigiéndose a toda velocidad hacia un pequeño espacio vacío entre las vías. Primero golpea un conjunto de cables eléctricos, lo que provoca un destello brillante antes de inclinarse casi en picada hacia lo que parece ser el automóvil que lleva la cámara. Por fortuna, la aeronave aterriza justo en medio de la pequeña franja de césped, y aparte de los cables eléctricos nadie parece haber resultado herido o afectado. Según los reportes, el avión había despegado del Aeropuerto Internacional del Condado de Cobb McCollum Field y solo había recorrido cerca de medio kilómetro cuando el piloto reportó problemas con los controles. Fue entonces cuando decidió arriesgarse a un aterrizaje forzoso sobre la Cobb Parkway. Gracias a su rápida decisión, el piloto salvó su vida. Aparte de la lesión en la muñeca y unas cuantas horas sin electricidad en la zona, no hubo consecuencias graves, aunque por la forma en que se ve el video, la historia parece mucho más cercana a una tragedia. Nivel 2. Acosador en campus universitario. En noviembre de 2018, un perturbador y lamentablemente común acto de agresión ocurrió en la Universidad Estatal de California, Northridge. Una estudiante se dirigía en bicicleta al campus cuando fue atacada. Estaba prácticamente en la puerta de su universidad cuando un hombre que la había estado siguiendo desde hacía un tiempo se le acercó. Ella intentó llegar a su clase, pero él la persiguió peligrosamente todo el camino. Al principio, él caminó junto a ella e intentó iniciar una conversación trivial. Cuando eso no funcionó, se volvió visiblemente agresivo y le exigió que hicieran el amor. Su actitud, cada vez más amenazante, llegó al extremo cuando intentó tirar de su cabello para impedir que se fuera. Esto continuó hasta que ambos llegaron al edificio Boxing Hall de la universidad. Ella trató de escapar, pero nuevamente él tiró de su cabello. Fue entonces cuando ella sacó su teléfono y comenzó a grabarlo. Le exigió que repitiera lo que había dicho antes, y él respondió con una escalofriante confesión: «Estoy tratando de hacer el amor contigo». Comprensiblemente asustada, volvió a gritarle. En ese momento él se lanzó hacia ella una vez más y comenzó a atacarla. El video muestra cómo ella forcejea durante unos segundos antes de que otras personas intervengan y lo aparten. El desafiante se encaró con los hombres que la ayudaron como si estuviera dispuesto a pelear con todos. Finalmente llamaron a la policía y el hombre quedó bajo custodia. La víctima, por su parte, sufrió algunas lesiones y tuvo que usar un collarín durante un tiempo. Escape de un incendio. El 25 de marzo de 2014, un complejo de apartamentos multimillonario en construcción en Houston, Texas, se incendió repentinamente. En cuestión de minutos, todo el piso superior estaba envuelto en llamas. El incendio en sí ya era aterrador, pero lo que lo hizo aún más impactante fue que un hombre quedó atrapado en uno de los balcones con el fuego ardiendo peligrosamente detrás de él. Curtis Reisig, de 56 años en ese momento, era supervisor de construcción. Estaba en su hora de almuerzo cuando le avisaron de un pequeño incendio cerca. Pensó que era algo manejable y tomó un extintor para apagarlo. Lo que no imaginó fue que el fuego se expandiría tan rápido. Ese día el viento era intenso y en pocos minutos las llamas se habían propagado por todo el piso superior. Reisig tuvo que retirarse a un balcón quedando completamente atrapado. Más tarde recordó que el humo era tan denso que le costaba respirar y que no tenía forma de volver al interior. Fue entonces cuando una mujer de un edificio cercano comenzó a grabarlo. La escena parecía sacada de una película de catástrofes. Reisig estaba solo en el balcón, con enormes llamas solo a unos metros detrás de él. En el video, los bomberos intentan alcanzarlo con una escalera extensible, pero esta no llega hasta él. Fue entonces cuando hizo algo que no solo sorprendió a todos los que miraban, sino que probablemente le salvó la vida. Se colgó del borde del balcón y saltó al piso inferior. Los bomberos lograron finalmente llegar hasta él y él pudo trepar a la escalera. En el momento en que lo hizo, el techo de todo el piso superior se dio ante el fuego y colapsó, justo donde él había estado unos segundos antes. Los escombros cayeron violentamente, y aunque las llamas estuvieron peligrosamente cerca, tanto Reisig como los bomberos escaparon con solo quemaduras menores. El video es absolutamente estremecedor, sobre todo por lo que pudo haber pasado si él no hubiera saltado al piso de abajo. Nivel 3. Desastre en una mina de oro. El 13 de febrero de 2024, un deslizamiento de tierra masivo golpeó la mina de oro Kopler en la provincia de Erzincan, al este de Turquía. Poco después comenzó a circular en internet un video que mostraba la magnitud de lo sucedido. Aunque podría parecer simplemente otro caso de la fuerza destructiva de la naturaleza, el verdadero horror estaba en el costo humano.
La mina era operada por Anna Gold Mining, una empresa que recientemente se había fusionado con la canadiense SSR Mining Inc., un detalle que después resultaría relevante. El deslizamiento fue causado por el colapso de una plataforma de lixiviación en pilas. Este es un proceso minero en el que se utiliza cianuro u otros solventes altamente tóxicos para extraer metales del mineral. El proceso se ejecuta a gran escala industrial, y cuando algo falla en este sistema, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y fue exactamente lo que ocurrió aquí. En el momento en que la plataforma colapsó, toneladas de tierra mezclada con cianuro descendieron a gran velocidad, cubriendo una enorme parte del sitio y atrapando a 9 miembros bajo ella. Se inició de inmediato una operación de rescate a gran escala. Más de 800 rescatistas especializados trabajaron para recuperar a los mineros atrapados bajo el suelo tóxico, pero el terreno era inestable y el riesgo de nuevos derrumbes hacía que el avance fuera lento y extremadamente peligroso. Ninguno de los 9 trabajadores sobrevivió. El último cuerpo fue recuperado en junio de 2024, 4 meses después del desastre. La investigación reveló que los trabajadores habían expresado preocupaciones antes del incidente. La plataforma presentaba grietas visibles y estaba sobrecargada. Se alega que en lugar de construir nuevas plataformas, una opción más segura pero más costosa, la empresa decidió seguir usando la misma, superando sus límites. Las advertencias fueron ignoradas o minimizadas por la directiva. Finalmente, varios ejecutivos, incluyendo uno canadiense, fueron arrestados y acusados de negligencia. Paracaídas ignorado. La muerte es inevitable, pero eso no la hace menos aterradora. Sin embargo, cuando puedes ver literalmente cómo tu vida se escapa en segundos, es un tipo de miedo completamente distinto. Y trágicamente ese miedo se hizo realidad en uno de los accidentes de paracaidismo más horribles jamás captados en video. El llamado incidente del paracaídas olvidado se refiere al caso de Ivan Lester Maguire, un paracaidista veterano que murió al caer durante lo que sería su último salto. Ivan no era un principiante, tenía más de 800 saltos en su historial y era un paracaidista muy experimentado. Por eso, cuando se supo que había muerto en un salto, la noticia dejó a todos impactados. En abril de 1988 fue asignado para acompañar a un dúo de estudiantes e instructor como camarógrafo. Como ya dominaba de sobra la parte del paracaídas, se concentró más en preparar su equipo de filmación y su cámara. Cuando el avión ascendió a varios miles de metros, Ivan saltó primero para poder grabar a la pareja desde arriba. Todo parecía ir bien hasta que el estudiante y el instructor desplegaron sus paracaídas. Ese era el momento en que debía tirar de su propio cordón de apertura, solo que no estaba allí. En la prisa por alistar su equipo y asegurarse de la cámara, había olvidado por completo colocarse el paracaídas. Cuando llevó la mano a su espalda y no sintió nada, lo único que alcanzó a decir fue «Oh, Dios mío, no». En ese instante, sus últimos segundos de vida quedaron registrados en la misma cámara con la que filmaba. No había nada que nadie pudiera hacer. Ivan cayó al suelo y su cuerpo fue encontrado a varios kilómetros del aeródromo. Muerte en el Mar Negro. El 16 de junio de 2024 apareció en internet un video devastador que muestra a una mujer siendo arrastrada por olas poderosas mientras ella y su pareja caminaban por la playa. El trágico incidente ocurrió en las costas de Sochi, Rusia. Diana Belyeva, de 20 años, era una modelo aspirante que acababa de salir de vacaciones con su pareja para relajarse un tiempo. Pero lo que parecía una salida romántica y tierna se tornó mortal cuando ambos subestimaron la fuerza del mar junto al que caminaban. Al inicio del video se ve claramente a la pareja jugueteando. Se empujan en broma y corren sin darse cuenta del enorme oleaje que golpea justo a su lado. Luego se dan un beso. Y justo después, el hombre pierde el agarre de Diana, quien comienza a luchar contra la corriente. Él intenta alcanzarla, pero ella ya está demasiado lejos. Ambos tratan desesperadamente de alcanzarse. El hombre incluso salta hacia las olas más peligrosas para intentar salvarla, pero lamentablemente sus esfuerzos son inútiles. Literalmente presencia los últimos momentos de su novia antes de que desaparezcan las aguas mortales. Después, como en la mayoría de estos tristes casos, las autoridades lanzaron una búsqueda extensa en la zona, pero no encontraron nada. Se la dio por muerta tras 3 días de búsqueda. Finalmente su cuerpo fue hallado a varios kilómetros del lugar donde fue arrastrada, varios días después de su desaparición.
Ahora, en el debate online, mientras algunos culpan a la pareja por su descuido y otros al mar por ser peligroso, la mayor parte de la indignación se dirige hacia los espectadores presentes. En el video se los ve simplemente parados, observando al hombre luchar contra las olas mortales tratando de salvar a su pareja. Claro, tal vez las olas eran demasiado salvajes y nadie quería arriesgarse, pero en esos primeros momentos, Diana podría quizás haberse salvado si alguien hubiera saltado a ayudarla. Hablamos de muchas cosas perturbadoras que YouTube no nos permite mostrar, así que si quieres ver más contenido sin restricciones, asegúrate de visitar nuestro Patreon en la descripción más abajo. Nivel 4. El último vuelo de los futbolistas. El 28 de noviembre de 2016, un club de fútbol brasileño bastante influyente, Chapecoense, estaba por viajar de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a Medellín, Colombia. El grupo tenía programado jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana de 2016, un torneo que se consideraba uno de sus mayores logros hasta ese momento. El vuelo que abordaron fue el 2933 de la Mía, que apenas una semana antes había transportado a la Selección Nacional Argentina de fútbol. Por fuera todo parecía seguro y bien organizado. Naturalmente el torneo era muy importante para los jugadores y estaban muy emocionados, y eso se puede ver en un video que uno de ellos grabó junto antes del despegue. Todos a bordo lucían felices, sonriendo y saludando a la cámara. Nada en la grabación parecía fuera de lugar, solo un grupo de futbolistas listos para jugar su próximo partido y disfrutar al máximo. Lamentablemente eso nunca ocurrió. Unos 10 minutos antes de que el avión aterrizara, el vuelo se estrelló contra las montañas cerca de Medellín. De las 77 personas a bordo, solo 6 sobrevivieron. 3 de ellas eran jugadores. La causa del terrible accidente fue nada menos que negligencia empresarial. El avión no tenía suficiente combustible para completar el viaje, y aunque el plan de vuelo incluía claramente una parada para reabastecer, el piloto decidió que sería más económico intentar hacer el trayecto de una sola vez. Esa decisión por sí sola decidió el destino de las 77 personas a bordo. La investigación reveló que la empresa tenía un historial de prácticas cuestionables. El piloto que falleció en el accidente era en realidad copropietario de la aerolínea. Como resultado, varios ejecutivos de la Mía fueron arrestados y condenados por diversos cargos, incluyendo homicidio involuntario. El impacto fue, por supuesto, devastador y sacudió al mundo del fútbol hasta sus cimientos. El equipo chapecoense debía enfrentarse al Atlético Nacional, que pidió que el trofeo fuera otorgado al otro equipo como homenaje. Con los años, Chapecoense se ha ido reconstruyendo, lento pero seguro, aunque nunca se vuelve a ser el mismo tras una tragedia como esta. Entrenadores de orcas. El 24 de febrero de 2010, Dawn Brownshaw, una entrenadora veterana de orcas, murió trágicamente durante un show en vivo en SeaWorld Orlando. Había trabajado en SeaWorld por más de 15 años y era considerada una de sus entrenadoras más experimentadas. Tenía un vínculo especial con una de las orcas más famosas del parque, Tilikum, con quien tenía una confianza total. Lamentablemente, el vínculo con animales salvajes siempre es muy impredecible y fue precisamente Tilikum quien terminó causando la muerte de Dawn. El día del accidente, ella estaba realizando una rutina con la orca como parte de uno de los programas del parque. Literalmente nada parecía fuera de lo normal. Todo estaba tranquilo y Tilikum cooperaba como siempre. De hecho, hay un video de un turista que salió después. En él se puede ver a Dawn unos momentos antes del incidente. Está interactuando con Tilikum, acostada a su lado en una plataforma y dándole golosinas. Sin el contexto completo de la situación, el clip parecería completamente inocente y tierno. Eso cambió cuando segundos después el aparentemente tranquilo animal la agarró y sujetó con fuerza. La arrojó violentamente al agua y la mordió en varias partes del cuerpo. Siguió una lucha de pesadilla que duró 45 minutos. Tilikum la lanzó y agitó, impidiendo que los rescatistas intervinieran. Antes de que alguien pudiera llegar a ella, ya era demasiado tarde. Dawn murió por ahogamiento y trauma contundente. Reportes posteriores indicaron que se rompió la médula espinal, se fracturó la mandíbula e incluso le separó completamente el cuero cabelludo. El impacto del suceso fue enorme y con justa razón.
El incidente desató un gran debate sobre la ética y las deficiencias morales de mantener a animales tan grandes e inteligentes en cautiverio. Estas criaturas son conocidas por recorrer más de 100 kilómetros en un solo día. Imaginen el devastador impacto que tiene el cautiverio en estas criaturas. Además, salieron a la luz detalles horribles sobre el entrenamiento de orcas en SeaWorld. Al parecer, para que los animales hicieran trucos, se les privaba de comida. Solo recibían alimentos y hacían las maniobras que sus entrenadores les ordenaban con gritos. La mayoría de ellos estaban al borde de la inanición. Y sí, nada puede cambiar que el incidente fue absolutamente horrible. Pero también queda la idea de que quizás respetar la libertad de los animales salvajes es lo más seguro tanto para ellos como para los humanos involucrados. Ladrillos voladores. El 16 de junio de 2013 ocurrió un incidente absolutamente espeluznante en Lipetsk, Rusia, cuando un hombre fue golpeado por ladrillos que volaban hacia él a una velocidad vertiginosa. El hombre de 29 años, llamado Yevgeny Titov, trabajaba en una tienda local cerca de una zona de demolición y acababa de salir durante su descanso para almorzar. Al ver la demolición en curso, simplemente decidió quedarse a observar, algo que muchos haríamos. Claramente estaba fascinado por el proceso y también sacó su teléfono para grabarlo. Al principio todo parecía normal. En el video incluso se lo escucha comentando con calma y animando al operador de la maquinaria. De hecho, el video muestra claramente que él estaba a una distancia razonable lejos del peligro inmediato, o al menos eso creían él y todos los que vieron la grabación. Después de un último empujón al edificio, este se derrumba de una manera que nadie esperaba. En segundos, ladrillos y escombros comienzan a volar directo hacia él, mucho más rápido y violentos de lo que cualquiera hubiera imaginado. El video termina justo cuando los escombros lo golpean. Es una de las escenas más trágicas y caóticas jamás vistas. Titov fue llevado de urgencia al hospital pero no sobrevivió. Sufrió heridas fatales incluyendo fractura de cráneo y daños en múltiples órganos. Lo que hace que todo esto sea aún peor es que fue completamente evitable. La empresa encargada de la demolición fue criticada por no tener medidas de seguridad. Incluso los profesionales allí no tenían el equipo adecuado para un trabajo tan peligroso como derribar un edificio entero. Al final, la empresa enfrentó cargos por negligencia, pero el daño ya estaba hecho. Yevgeny Titov dejó una esposa y una hija de 3 años. Libby y Abby. Abigail Williams y Libby German eran 2 amigas cercanas de Delphi, Indiana, que decidieron pasar el 13 de febrero de 2017 haciendo senderismo juntas. Fueron a recorrer el Monongahela Bridge Trail en Delphi y solo planeaban estar fuera unas pocas horas. Cuando no regresaron al punto de encuentro después del toque de queda, sus familias no tuvieron más opción que llamar a la policía. Tras varias horas de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados a 1 kilómetro al este de Monongahela Bridge. Cerca del lugar donde las hallaron, la policía recuperó un teléfono que luego se confirmó que era de Libby. En él había un video corto que mostraba a un hombre caminando hacia ellas en el puente diciéndoles: «Chicas, bajen la colina». Este hombre fue apodado como el tipo del puente y el video se convirtió en el centro de una enorme investigación. La grabación era muy borrosa y no mostraba mucho más que una imagen granulada, pero sí permitía distinguir la ropa que llevaba el sospechoso. Se hizo un retrato hablado y se difundió en la comunidad. Sin embargo, lamentablemente durante los siguientes 5 años el caso se mantuvo completamente frío. Y luego en 2022 la policía arrestó a un hombre local, Richard Allen, que vivía a solo unos kilómetros del lugar del crimen. Una bala encontrada entre los cuerpos de las chicas coincidía con su arma, que fue presentada como evidencia en el juicio. Además, los fiscales revelaron que Allen había confesado el crimen en llamadas grabadas desde prisión. También confirmó la ropa que usaba el día de las muertes, la misma que aparece en el video. Allen fue condenado por todos los cargos de asesinato y sentenciado a 130 años de prisión. Nivel 5. Fatalidades en arte inflable. El arte inflable siempre ha tenido su propio encanto. Los enormes castillos inflables y estructuras hinchables han sido una fuente de entretenimiento para niños durante décadas. El parque de arte más grande dedicado completamente a inflables se llamaba Dreamscape, diseñado por un artista conocido como Maurice Aegis.
Estos proyectos estaban esparcidos por toda Gran Bretaña y surgieron de la aversión de Aegis hacia los museos y galerías. Él quería algo más interactivo, por eso creó enormes estructuras inflables por las que la gente pudiera literalmente caminar. En uno de sus proyectos Dreamscape llamado Dreamscape 5, las cosas tomaron un giro muy perturbador. El evento estaba programado para el 23 de julio de 2006 en el condado de Durham, Inglaterra, y atrajo una gran cantidad de gente. Al principio todo parecía estar perfectamente bien con la enorme pieza de arte inflable que era el centro del evento. La gente entraba y salía disfrutando del interior surrealista y colorido. Sin embargo, debido a negligencia administrativa o como quieran llamarlo, los anclajes que sujetaban la estructura no estaban bien asegurados. De repente, una ráfaga de viento muy fuerte sacudió la estructura y la levantó del suelo, haciendo que volara por el aire. Había 30 personas dentro cuando la estructura se elevó. En papel esto quizás no suene tan horrible, pero cuando ves el video del incidente se vuelve aterradoramente real. No era un pequeño tobogán inflable o una casa de brincos, era una megaestructura gigantesca parecida a un globo que se elevó en el cielo como si no pesara nada, con gente atrapada adentro. Las imágenes son realmente impactantes. Lamentablemente no termina ahí. Dos personas que estaban dentro en el momento en que la estructura se elevó, Claire Formage y Elizabeth Collins, cayeron desde más de 30 metros de altura. Ambas perdieron la vida en el incidente. Maurice Aegis fue acusado de homicidio involuntario tras el incidente, pero el caso terminó sin un veredicto. El jurado no pudo llegar a una decisión unánime y eventualmente fue liberado sin condena. Salto en bungee fatal. Fábio Ezequiel de Moraes era un hombre de 36 años de Sao Paulo, Brasil, que había ido de viaje a Mairinque con su familia y amigos para probar el salto en bungee. Había contratado a un equipo especializado para que armara todo. El día era el 17 de diciembre de 2016 cuando finalmente decidió hacerlo. Subió a lo alto de un puente de 40 metros y fue asegurado con lo que todos asumían era un equipo de seguridad confiable. Su familia, incluyendo su esposa, su hijo de 6 años y su hermano estaban allí viendo cómo vivía básicamente los últimos momentos de su vida. Lo peor es que estaban grabando todo. En el video, Fábio está parado al borde del puente con los brazos abiertos preparándose para una caída considerable. Se lo ve muy emocionado y sonríe mirando a la cámara. Luego de unos segundos, salta sin pensarlo 2 veces. Es su último momento antes de cortarse. Los gritos de fondo ya te indican lo que acaba de pasar. Aunque la gente intentó llevarlo rápido al hospital, ya era demasiado tarde. Las autoridades incautaron todo el equipo y abrieron una investigación sobre las medidas de seguridad tomadas por el equipo. Más tarde se reveló que Fábio debía hacer el primer salto con su hijo, pero por alguna razón decidió hacerlo solo. Jennifer Sheffield. Jennifer Sheffield era una mamá de 30 años que había comenzado a compartir en TikTok los detalles de lo que parecía un divorcio sorprendentemente pacífico. Estudiaba ciencias médicas en la Universidad de Mississippi con la esperanza de convertirse en doctora, pero como a mucha gente la vida le había dado algunos giros. En uno de sus últimos videos hablaba con calma sobre su separación de su esposo Brandon Sheffield. Parecía gratamente sorprendida de lo mutuo que era todo. Estaba dividiendo todo por igual y básicamente evitando cualquier trama. Incluso habían organizado un sistema para la crianza conjunta de sus hijas casi de inmediato. Por primera vez parecía que alguien atravesaba un divorcio sin amargura ni tensión. Además pidió consejos a su audiencia sobre cómo empezar la vida como una persona recién soltera y en general se mostraba muy esperanzada con el futuro. A diferencia de muchos otros divorciados, Jennifer no mostró enojo ni rencor hacia su pareja. De hecho, todo eran elogios para él. Incluso llamó a Brandon increíble, lo que llevó a sus seguidores a repetir ese sentimiento en los comentarios. Y es precisamente por eso que lo que pasó después dejó a todos helados. El 28 de diciembre de 2024, apenas un par de semanas después de publicar ese video, Jennifer fue asesinada. La policía encontró a ambos muertos en su casa en Brandon, Mississippi. Los informes confirmaron que fue un asesinato suicidio. Brandon aparentemente disparó a Jennifer antes de quitarse la vida. No había señales previas de que algo así fuera a pasar. Incluso tras sus trágicas muertes, las amigas de Jennifer aseguraban en internet y a la policía que nunca vieron a Brandon como alguien violento. Su amiga Faye Lott dijo:
Él nunca fue una persona violenta de la que yo tuviera conocimiento. Estuve con ella cuando se conocieron y siempre lo he amado por como la amaba a ella, así que es definitivamente difícil tratar de entender algo que nunca podremos. Por eso este caso es tan difícil de procesar. No hubo nada que pudiera dar a Jennifer una pista de que estaba en grave peligro, o que su vida estaba en riesgo. Por el contrario, su último video daba la impresión de que estaba segura, apoyada y avanzando. El truco del oso pardo. Stefan Miller era un entrenador profesional de animales y doble de riesgo con años de experiencia. Había trabajado junto a su primo Randy Miller para entrenar animales salvajes con fines de entretenimiento. Básicamente proveían animales para escenas de alto riesgo con animales en diferentes películas. Uno de sus animales más famosos era un oso pardo enorme de 320 kilos llamado Rocky, que ya era una estrella y había trabajado como Dewey, el oso asesino en la película Semi-Pro. Rocky no era directamente el oso de Stefan, pero se conocían bastante bien, así que cuando Randy le pidió a Stefan que filmara con Rocky para un comercial, Stefan no dudó. En teoría era un oso entrenado, ya había protagonizado películas. Sus entrenadores estaban convencidos de que estaba acostumbrado a estar cerca de personas, especialmente de personas experimentadas con animales salvajes, y Stefan cumplía con ese perfil. La filmación era una escena simulada de lucha entre él y Rocky, con un equipo completo de seguridad presente, así que técnicamente no había peligro. Eso es lo que muestra el video al principio. Stefan está tranquilo parado al lado de Rocky esperando la señal para comenzar. En ese momento Rocky le frota la boca por un costado al cuello de Stefan, algo que podría parecer hasta cariñoso si se saca de contexto. Pero en segundos, todo salió mal. Rocky de repente se lanza contra Stefan, lo agarra del cuello y comienza a sacudirlo violentamente, casi como si estuviera cegado por sus instintos de depredador. Se ve al equipo de seguridad detrás de cámara moviéndose para tratar de distraer a Rocky y sacárselo de encima. Tienen que recurrir a usar spray para osos y grandes bastones, pero para entonces ya es demasiado tarde. Stefan se tambalea alejándose del oso y fuera del cuadro, pero se desploma casi de inmediato. Había sufrido un daño masivo en la vena yugular y la arteria carótida. Al final, Randy se vio obligado a renunciar a las licencias de filmación de Rocky. El oso no fue sacrificado, pero fue prohibido permanentemente de trabajar en cine o televisión. Como en muchos casos similares, esto solo demuestra que, por más entrenados que parezcan, los animales salvajes siempre serán salvajes. Y tristemente para Stefan, este video es lo único que queda para contar esa historia. De Rachel Corrie por una bulldozer. Rachel Corrie era una activista estadounidense de 23 años que viajó a Gaza en 2003 como parte del movimiento de solidaridad internacional. Su motivo era protestar contra la demolición de hogares palestinos en Rafah por parte del ejército israelí. Sin embargo, las cosas tomaron un giro atroz el 16 de marzo de 2003 cuando fue asesinada durante un ataque militar no provocado. Corrie se había colocado frente a una bulldozer del ejército israelí para impedir que destruyeran la casa de una familia palestina. Y a pesar de su chaqueta fluorescente, la bulldozer continuó avanzando hasta aplastarla fatalmente. Testigos presenciales reportaron que el conductor la vio pero siguió avanzando. Por otro lado, el ejército israelí afirmó que el conductor no pudo verla debido a la visibilidad limitada. El incidente fue captado en video y las imágenes que surgieron son absolutamente desgarradoras. Una en particular muestra a Rachel tendida en el suelo sangrando profusamente mientras otros activistas intentan reanimarla. Su muerte atrajo atención internacional y generó debate sobre el conflicto israelí-palestino y el papel de los activistas extranjeros. Sus escritos fueron publicados después en el libro Let Me Stand Alone. Su historia también fue adaptada en la obra de teatro My Name is Rachel Corrie. En los años posteriores a su muerte, la familia de Corrie emprendió acciones legales contra el gobierno israelí. Sin embargo, los tribunales israelíes determinaron finalmente que el ejército no fue responsable de su muerte, considerándolo un accidente ocurrido durante una operación militar. Nivel 6. India Mackey. India Mackey era una joven de 20 años de Warren, Michigan, que fue asesinada por su pareja tras una pelea entre ambos. El 19 de noviembre de 2019 ella estaba con Kevin Dixon cuando la situación se tornó realmente horrible. Tuvieron una discusión que hizo que Kevin se mostrara agresivo con ella. Le lanzó amenazas aterradoras. Como ella no sabía cuán serias eran, empezó a grabarlo desde el asiento del pasajero del vehículo.
En el video, que solo dura unos segundos, se puede ver claramente a Kevin cargando balas en su arma con calma mientras dice: ¿crees que estoy jugando o no? Te voy a pegar con estas balas huecas calibre 45. Por cómo se ve, es evidente que ella no pensaba que él cumpliría con su amenaza. Sin embargo, solo unas horas después, la policía detuvo el auto de Kevin con India Mackey dentro ya muerta. Lo que ella capturó en ese video fue al hombre que luego le quitaría la vida. En el video, Dixon limpia las huellas de las balas y le dice exactamente lo que planea hacer. Su voz es inquietantemente calmada y repite la amenaza varias veces. Tras el fin de la grabación, Dixon disparó a India. Luego condujo el auto de forma errática hasta que fue detenido. Después llamó a su madre para que lo ayudara a deshacerse del arma. Ella fue acusada de intento de obstrucción de justicia. En 2022, Kevin Dixon fue sentenciado hasta 35 años de prisión tras declararse sin oposición a un cargo de asesinato en segundo grado y por el cargo de posesión de arma. Asuntos de Navidad. Los Teeds eran una familia común que decidió pasar las fiestas navideñas en su tranquila cabaña de Utah. Estaba ubicada en un lugar pequeño llamado Oakley, bastante aislado con solo unas pocas casas, la mayoría vacías por las fiestas. De hecho, la zona era tan remota que la única forma de llegar era en motos de nieve. El 22 de diciembre de 1990, toda la familia salió un rato a hacer compras navideñas en Salt Lake City. Fue entonces cuando dos prófugos de la cárcel, Von Lester Taylor y Edward Stephen Daly, irrumpieron en la cabaña. Taylor acababa de salir en libertad condicional ese mismo día y aparentemente tenía ganas de violencia. Según informes, incluso llamó a un amigo para decirle que iba a dispararle a algunas personas. La familia Teed fue la víctima de esta locura. Los dos entraron a la casa y vieron señales de que alguien vivía allí, así que decidieron esperar a que regresaran. Mientras tanto, usaron las cámaras de video de la familia para grabarse mientras revisaban las cajas de regalos cerca del árbol de Navidad. Revolvieron sus cosas y se reían como si nada de esto fuera raro. Lo aterrador es que, si no supiéramos el contexto, parecería un video casero normal. Más tarde ese día, la matriarca Kate Teed, su madre Beth Potts y una de las hijas de Kate regresaron a la cabaña. Kate y Beth fueron asesinadas inmediatamente por Taylor. Cuando el esposo de Kate, Rolf Teed, y la otra hija llegaron, Taylor volvió a disparar alcanzando a Rolf en la cara. Incluso le disparó una vez más en la nuca para asegurarse de matarlo. Luego Taylor y Daly secuestraron a las hijas y escaparon después de incendiar la cabaña. Sorprendentemente, Rolf sobrevivió y siguió a los agresores para rescatar a sus hijas. Mientras tanto, llamó a la policía, que pudo capturar a Taylor y Daly ese mismo día tras una persecución. Taylor admitió los asesinatos y fue condenado a muerte. Daly recibió cadena perpetua. Nivel 7. Elaine Campion. Elaine Campion parecía una mamá común y corriente de dos niñas pequeñas. Pasaba la mayor parte del tiempo con ellas y a menudo se la veía grabando su vida diaria con su cámara de video. La mayoría de esos videos eran simples clips caseros, como celebraciones del cumpleaños de su hija mayor Serena, o preguntas juguetonas sobre cuánto la querían sus hijas. Nada parecía fuera de lugar, parecían recuerdos familiares muy tiernos que muchos padres graban. Pero todo dio un giro peligroso y muy notorio. Después de unos cuantos videos normales, Elaine comenzó a mostrar signos de angustia y cansancio mental. En algunos de sus videos hacía largos monólogos hablando de un hombre llamado Leonardo Campion, su ex esposo. Lo acusaba de ser abusivo con ella y sus hijas y le deseaba el infierno. Todo esto mientras sus hijas estaban tranquilas en el fondo. En uno de los últimos videos que publicó se nota claramente que algo andaba mal. Las niñas no están en ninguna parte. Elaine enfocó la cámara hacia sí misma, está recostada en el sofá de la sala y llora desconsoladamente. Sigue maldiciendo a Leonardo y llega a llamarlo el diablo. Pero lo que realmente hiela la sangre es cuando dice que sus hijas están en un lugar mejor ahora y que Dios se encargará de ellas. Si aún no lo entiendes, Elaine aparentemente hizo ese monólogo después de quitarle la vida a sus hijas. Los investigadores encontraron a las niñas en su cuarto envueltas en romero y rodeadas de fotos familiares. También intentó suicidarse, pero falló y llamó a la policía ella misma.
Los reportes indican que estaba en una relación tóxica con su ex esposo y que ella había documentado la mayoría de lo que pasaba. Leonardo enfrentaba múltiples cargos por agresión hacia ella y estaban atravesando un divorcio muy conflictivo. Cuando él amenazó con quedarse con la custodia total de las niñas, Elaine perdió el control y cometió lo impensable. Fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Su defensa intentó argumentar problemas de salud mental, pero el jurado decidió que ella sabía lo que hacía. Declaró durante una acrobacia. Alain Vance era un doble belga conocido por realizar algunas de las acrobacias automovilísticas más peligrosas que existen. Llevaba mucho tiempo haciéndolas y se podía decir que era un maestro de su arte. Sin embargo, a pesar de haber escapado de tantas situaciones fatales por centímetros, siempre llevaba su suerte al límite. El 25 de mayo de 1987, una de sus acrobacias más esperadas terminó en una tragedia terrible. El evento se iba a realizar en el circuito Zandvoort, en los Países Bajos, y ya estaba en plena preparación. La idea de la acrobacia era que él condujera su auto a toda velocidad pasando a través de 4 autobuses de un solo piso alineados. Ya había intentado esa acrobacia varias veces. Una vez intentó con 3 autos, falló y apenas se salvó. La siguiente probó con 4 autobuses y otra vez no lo logró y solo se salvó por los pelos. Por alguna razón, esos 2 intentos fallidos y casi mortales no fueron suficientes para detenerlo, así que lo intentó de nuevo, y esta vez logró pasar, pero a costa de su vida. El video completo del accidente todavía está disponible en internet. Dura solo unos segundos y muestra a Bond conduciendo a toda velocidad, atravesando los 4 autobuses, saliendo del otro lado con el techo del auto completamente arrancado. Los espectadores y el equipo se dan cuenta al instante que algo salió mal. Corren hacia él y descubren que fue completamente decapitado desde el torso hacia arriba. La trayectoria de su auto se desvió solo unos pocos grados, lo que hizo que chocara con el techo de uno de los autobuses. Probablemente el segundo, ya que en el video ese techo parece peligrosamente bajo para una acrobacia así. En el momento en que su auto choca con el techo, muere al instante. Luego uno de los miembros del equipo sale de ese mismo autobús sosteniendo un casco lleno de sangre, y tristemente, ese fue el final de Alain Vaux. Asesinato en el elevador. El 22 de julio de 2018, en Guarapuava, Brasil, la abogada de 29 años Tatiana Spitzner perdió la vida en un terrible caso de violencia doméstica. Lo que inicialmente se intentó presentar como un accidente trágico o un se tornó mucho más oscuro cuando se difundieron imágenes de la agresión grabadas por la cámara de seguridad del elevador del edificio. Su muerte fue disfrazada por su agresor para hacer parecer que ella se había lanzado por voluntad propia desde su apartamento en el 4º piso, pero eso no era cierto, ya que todo el episodio de violencia quedó registrado. Lamentablemente, todo es muy difícil de ver. Tatiana y su esposo, el biólogo de 32 años, Luis Felipe Manvalier, acababan de regresar de cenar por el cumpleaños de él. La primera grabación que muestra la agresividad de Manvalier contra Tatiana es en el estacionamiento del edificio. Se les ve discutiendo fuertemente y luego Tatiana sale corriendo aterrorizada hacia el elevador tratando de cerrarlo antes de que él pueda entrar. Pero ya era demasiado tarde. Manvalier la arroja contra la pared y comienza a golpearla, patearla y arrojarla mientras el elevador sube. En el video se ve claramente cómo Tatiana intenta defenderse, pero él la arrastra y continúa con la violencia. No mucho después, Tatiana cae desde el balcón de su apartamento, otro momento grabado claramente por las cámaras externas del edificio. Pero lo que vuelve aún más escalofriante el caso es lo que sucede después. Manvalier es captado corriendo hacia las escaleras, sale al exterior, levanta el cuerpo sin vida de Tatiana y lo arrastra de nuevo hacia el elevador. Luego lleva el cuerpo a su apartamento y regresa con productos de limpieza. Se lo ve limpiando la sangre del piso con un trapo, para después subirse a su auto y marcharse como si nada hubiera pasado. Después de estar prófugo por mucho tiempo, fue capturado en Paraguay. Manvalier afirmó que Tatiana se había suicidado, pero la autopsia mostró signos claros de estrangulamiento, incluida la fractura del hueso ioides antes de que ella cayera. Probablemente ya estaba muerta
antes de la caída. Mensajes de texto entre Tatien y sus amigas revelaron que ella intentaba dejarlo, que se sentía insegura y emocionalmente agotada. Repetidamente les decía a sus amigos y familiares que su esposo la odiaba profundamente. En 2022, tras años de procesos legales, Manvalier fue condenado por femicidio y sentenciado a 31 años de prisión. Incidente al paliar nieve de Jeffrey Spade. Todos hemos sido testigos de conflictos vecinales ocasionales, y probablemente hasta hemos estado en algunos, pero lo que ocurrió en el tranquilo pueblo de Plains Township, Pensilvania, no fue simplemente una disputa vecinal común. Fue un conflicto prolongado que finalmente estalló en un asesinato sucio. En la mañana del 1 de febrero de 2021 se transmitió en las noticias de todo el país un video de cámaras de seguridad que mostraba el incidente. El video comienza con una discusión menor. Una pareja, Lisa y James Goy, estaba paleando la nieve hacia el jardín de su vecino como una forma de intimidación. El vecino, Jeffrey Spade, un veterano de la Marina e ingeniero civil, los confrontó y les pidió que se detuvieran. Desafortunadamente, los Goy ignoraron la gravedad de las amenazas de Spade y continuaron provocándolo. Tras varios minutos de insultos verbales entre ambas partes, Spade entró a su casa y salió con una pistola. En lugar de retroceder o huir, los Goy siguieron provocándolo, incitándolo a que disparara. No se dieron cuenta del límite que Spade había alcanzado emocionalmente. Así que él hizo lo que le pidieron y disparó varias veces a ambos, y cayeron al suelo congelados, sangrando. Pero eso no fue todo. Spade estaba tan fuera de sí y de control que regresó a su casa y cuando salió traía un rifle. Con él remató a la pareja para asegurarse de su muerte. Luego entró a su casa por última vez y cuando la policía llegó ya se había suicidado. Las imágenes en crudo de la cámara de seguridad son tan inquietantes como surrealistas. Parece un club de una serie policial, pero no lo es. Es solo un video que muestra a un hombre claramente perturbado, llevado al límite por personas que no sabían hasta dónde llegaría. La pareja Goy dejó un hijo de 15 años. Hablamos de muchas cosas perturbadoras que YouTube no nos permite mostrar, así que si quieres ver más contenido sin restricciones, además de un nivel exclusivo 8, asegúrate de visitar nuestro Patreon en la descripción aquí abajo.